instituciones en línea aquí en el plato de Africa Media. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde la página oficial habla de despedida al escultor Leandro Bomiosue. Los actos fúnebres en honor del artista y escultor internacional fallecido el día 12 le dieron inicio al sábado en Malabo con la llegada del presidente de la República y la primera dama de la nación al Centro Cultural Ecuatoguineano, donde se expuso el féretro con el cuerpo presente definado. En medio de profundo dolor, tristeza y consternación que embarcaban a los asistentes, la ceremonia lutosa comenzaba con la colocación de coronas de flores junto al féretro cubierto con la bandera nacional de la República de Guinea Ecuatorial. Chad, el sitio oficial habla de la audiencia del señor Jacques Bouvalap, representante de la BDA por el primer ministro, para la puesta en ejecución de su vasto terreno de desarrollo. Chad es a veces obligado de acudir a socios y proveedores de fondos, entre los cuales el BDA, Banco de Desarrollo de los Estados de África Central. La audiencia que el primer ministro, su excelencia, señor Emmanuel Nadjinga, concedió el 16 de noviembre de 2012 al representante residente del BDA, señor Jacques Guachil, se refiere a la financiación de 3 proyectos por esta institución subregional. Mali, el sitio gubernamental pone en primera plana el comunicado final de la sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Estados y del Gobierno de CEDEAO. La sesión extraordinaria de la Conferencia de los Jefes de Estado y del Gobierno de Comunidad de los Estados de África del Oeste tuvo lugar el 11 de noviembre de 2012 en Abuja, República Federal de Nigeria, bajo la presidencia de su excelencia, señor Alassane Ouattara, presidente de la República de Costa de Marfil, presidente en ejercicio de la conferencia. Congo, la página oficial revela la creación del precio de Denis Sassou Nguesso para la innovación en el marco de ciencia y tecnología. La quinta conferencia de los ministros AMCOS, que tuvo lugar del 12 al 15 de noviembre en Brazzaville, tomó varias decisiones y adoptó algunas recomendaciones. Entre estas decisiones figura el lanzamiento del precio de Denis Sassou Nguesso para la innovación destinado a recompensar a los inventores y los innovadores africanos. Siempre en Congo, en el mismo sitio tenemos el lanzamiento de la campaña de circunscripciones de Dangou, Bouénéla y Kélé. Los electores de Dangou, Bouénéla y Kélé se van de nuevo a las urnas el 2 de diciembre próximo. La campaña electoral para la postura de elecciones legislativas parciales en estas 3 circunscripciones se abrió el 16 de noviembre. Costa de Marfil, la página oficial habla de la visita del presidente de la República a Roma. El presidente de la República, su excelencia Alassane Ouattara, llegó el jueves pasado, 15 de noviembre de 2012, a las 8 por la tarde a Roma, en Italia, para una visita en el Vaticano. Dando sus primeras impresiones en tierra italiana, el jefe de Estado indicó que esta visita es muy importante con respecto a los lazos fuertes que existen entre su país y la Santa Sede. Para él es un gran honor para sus habitantes seguir los pasos del presidente Félix Houphouët, que efectuó varias visitas en el Vaticano. En Burundi, la página oficial subraya la adopción del proyecto de ley. El presidente del Senado burundés, señor Gabriel Titiserana, presidió el 16 de noviembre la sesión de la adopción del proyecto de ley de la ratificación por la República de Burundi del convenio de Tampere sobre la puesta en disposición de recursos de telecomunicación para la atenuación de los efectos de la catástrofe y las operaciones de socorro en caso de catástrofes. En Gabón, la página oficial subraya la consternación entre el presidente y los miembros de la oposición y de la mayoría. Los intercambios entre el jefe de Estado Ali Bongo Ondimba y los responsables se procedieron el día 15 de noviembre. Un nuevo día particularmente cargado que vio desenredar en el Palacio de la Presidencia de la República más de una veintena de líderes que representan 13 formaciones políticas. Marruecos, el sitio oficial indica que el Consejo de Gobierno reunido el jueves adoptó el proyecto de decreto
que instituye una remuneración para servicio devuelto por el Ministerio de Abus y de los Asuntos Islámicos. Cerremos esta edición siempre en Marruecos, donde el mismo sitio habla de la celebración nacional de la información. La celebración el jueves, Día Nacional de la Información, responde a una voluntad colectiva de poner en ejecución las disposiciones constitucionales a favor del fortalecimiento de la libertad de la prensa, de la promoción de la deontología y de la pluralidad, condiciones esenciales de toda avanzada democrática.